toda persona que se aparta de los caminos, varón, sufre las consecuencias de haberse alejado de Dios. La mina es un lugar donde abunda la maldad. Y una de esas veces que Dios me libró de la muerte, entré en esa mina, que como era mi último día, que me dieran la oportunidad de tomarme un café con ellos. Esos barrancos habían echado oro, kilos de oro. Me gustaba pues agarrar un armamento, un fusil de asalto AK-104. Hay un 103 y el 104 me gustaba más. Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí en los lados de Miranda, Cúpira. Y estamos aquí con unos hombres de Dios a los cuales Dios transformó su vida. Y le queremos presentar a nuestro hermano. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Wilder Subero, hermano. Wilder Subero. Él va a dar su testimonio del gran poder de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo ha transformado. Wilder, ¿de qué parte eres tú? ¿Dónde naciste? Nací en una localidad de Irapa, estado Sucre. Ahí nací, me crié en un pueblito llamado Barceló, cerca de Yaguaraparo. Vengo de una familia cristiana. De una familia, mi mamá era cristiana, es cristiana, para la honra y gloria de Dios. Y de niño pues tenía esos principios cristianos, pero un día me aparté y como toda persona que se aparta de los caminos, varón, sufre las consecuencias de haberse alejado de Dios. ¿Y de qué consecuencia Dios ha librado tu vida? Bueno, varón, si me pongo a contarle todas las cosas que Dios ha hecho por mí, no voy a terminar hoy. Pero no le voy a hablar un testimonio de mi vida pasada, le voy a hablar de un testimonio aquí presente de mi vida cristiana, como cristiano. Como cuando uno quiere servirle a Dios se levanta el diablo de muchas formas, tratando de que uno se desvíe del propósito que Dios tiene para uno. Pero grande es la misericordia de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos sustenta. Bueno, llegué aquí a esta comunidad, a este municipio. Tengo menos de un año aquí. Ya he vivido en 4 sectores diferentes. Conozco bastantes personas, bastantes. Y no ha sido fácil mi vida aquí. No ha sido fácil como veo cuando el diablo quiere destruir el propósito que Dios tiene con cada uno. ¿Nos quieres contar acerca de cuando estabas en las minas? Bueno, varón, tuve por las minas, tuve bastante tiempo por ahí. Tuve aproximadamente en diferentes tiempos que fui, como 9 años, 7 años, y siempre iba, venía, pero la última vez tuve como 3 años que estuve ahí. Y bueno, la mina es un lugar donde abunda la maldad, pero la Biblia dice que donde abunda la maldad también se abunda la gracia, se predica mucho el evangelio. La mina fue el lugar donde yo me di en el mundo, en la calle, pues, donde uno, en los sectores donde está, no he ido a otro lugar donde la gente bendiga más a uno que en la mina, varón, y donde se predique más el evangelio, haya más iglesia en el estado Bolívar. Y que tú vas pasando por un lado y la gente, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Y ahí también tuve la oportunidad de ver que Dios me hablaba y que Dios en varias oportunidades trató de
de decirme, hijo mío, busca el camino no es este, el camino es este. ¿Y qué liderazgo empleabas allá en las minas? Trabajé un tiempo como minero, trabajé también con una empresa del arco minero, trabajé en otras cosas, pastor, que ahorita no le voy a explicar, pero también trabajé en otras cosas. Y bueno, lo que le puedo decir que Dios cambia, Cristo transforma. Cuando uno se deja llevar por Dios, cuando uno deja que Dios sea el que dirija la vida de uno, cuando Dios está en el negocio, como decía el hermano anoche, el hermano pastor, llueva, trueno, relampaguee, el propósito de Dios se cumple. ¿Alguna vez Dios te libró de la muerte en aquel lugar? Sí, varias veces Dios me ha librado de la muerte. ¿Cómo fue eso? En una de las oportunidades, llegué en una mina, no le voy a decir el nombre, pero llegué en una mina donde no podía estar ahí porque venía de otro, como dice uno, sistema. Y llegué golpeado de un problema, golpeado físicamente y también el corazón, porque tenía problemas con mi familia, con mi mujer, la que era mi esposa, que reconozco como cristiano hoy que es una excelente mujer, fue una mujer que mucho me aguantó. Y bueno, tal vez no era el plan de Dios de que estuviéramos juntos, y una de esas veces que Dios me libró de la muerte, entré en esa mina, y ahí en esa mina no podía estar, y entonces igual trabajaba, conocí unas personas que eran de un estado muy lejano, a los cuales no le contaba mucho, pero ellos se daban cuenta de que estaba golpeado. Y trabajaba duro, no tratando de mostrar que me sentía mal. Igual se dieron cuenta. Y me hicieron como una persecución. Me montaron un seguimiento, y en ese seguimiento, como dice uno en el mundo, me caí. Y cuando yo ya estaba caído, igual yo no era cristiano, pero siempre cuando el ser humano está en problemas, uno acude a Dios. Uno se acuerda de Dios cuando está en problemas, en dificultades graves. Siempre oraba, le pedía a Dios. Y un día de eso, Aarón, en esa dificultad, como estaba claro en los problemas que estaba metido y sabía qué es lo que qué es lo que me podía pasar, oraba a Dios, pero no me arrepentía. O tal vez me arrepentía, pero no me convertía. Y en un proceso de eso, tuve un sueño. Un sueño donde en un campamento donde estaba, llegaron a buscarme, y en ese campamento donde me llegaron a buscar, me leyeron la cartilla, como dice uno en el mundo, me hablaron todas las cosas que me tenían que decir para no extenderme más. Me dijeron qué es lo que iba a pasar conmigo, y yo en ese sueño, entregado a la muerte, me levanté de la hamaca donde estaba, y caminé casi 1 kilómetro en el monte, en una montaña. ¿Dormido? Estaba dormido. Y cuando yo iba entregado a la muerte, ahora entiendo que era algo de parte de Dios, como avisándome qué era lo que iba a pasar conmigo. Y en ese sueño, cuando ya tenía casi 1 kilómetro metido en un monte, despierto,
abro los ojos y cuando abro los ojos me doy cuenta que era un sueño. Y miro el cielo, miro la luna y las estrellas y me acordé de Dios. Y estaba oscuro en una montaña, ahí mismo me arrodillé y oré a Dios y le dije a Dios que me librara y que me perdonara, que yo quería cambiar mi vida, Él lo sabía, que me ayudara. Y regresé para el campamento. Regresé como pude, regresé, llegué otra vez al campamento, me volví a arrodillar, oré. Y ahí estuve clamando a Dios y llorando hasta que me quedé dormido, solo. El otro día, a las 5 de la mañana, todo lo que yo había soñado en esa noche pasó. Con la única diferencia que no se cumplió el propósito que Satanás quería, sino que Dios libra a uno. Dios cuando tiene un propósito para una persona, Dios nos libra. En las circunstancias que estemos, Dios nos libra. ¿Y qué hiciste en ese momento? En ese momento cuando ellos llegaron y estuvieron ahí hablando conmigo y diciéndome tantas cosas, sí sentí miedo, pero había algo dentro de mí también que me decía, no temas, yo estoy contigo. Y recuerda que ese día, en ese mismo momento, le dije, eran como alrededor de 15 personas, le dije que que como era mi último día, que me dieran la oportunidad de tomarme un café con ellos. Y muchos me veían, otros se pusieron un poco lejos, no sé, había algo ahí conmigo. Y ellos se quedaron mudos. Yo hice el café rápido y había unos vasitos, les servía a todos. Muchos tomaron, otros no tomaron. Y uno de los jefes se sentó frente de la hamaca a mí y me dijo, tienes un santo en el cielo, tienes un santo en el cielo y no hay una base hoy para quitarte la vida, pero no puedes salir de aquí. No puedes salir de aquí hasta que no haya una base. Y yo estoy aquí, estoy trabajando y eso, hablé. Pues. Y pasó eso y cuando ellos se fueron, pasó un Toyota, un camión. Y me monté en el camión y salí 2 horas más antes de donde estaba metido, salí a otra mina, Sabiendo aún que me habían dicho que no podía salir, salí, confiando en Dios y tratando de salvar mi vida. Y en esa mina donde llegué era del mismo sistema y de ahí llamaron a ese sistema, al mismo, para que me agarraran. Y llegué ahí, fue trabajando. Y Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que salva a uno tantas veces de tantas cosas y uno es tan malagradecido. Y en esa otra mina también estuviste en peligro de muerte. Sí, ahí también estuve en peligro y como si la cuestión se complicó más porque me había venido huyendo. Y ya sí había una base, porque aunque no hubiera una base sólida para quitarme la vida, ya yo huí de una mina hacia otra, donde me dicen que no salga, ya hay una base. Y ahí la cuestión se complicó más, pero yo estaba confiando en Dios, en que Dios me iba a ayudar. Y ahí empecé a trabajar. Y me hicieron el seguimiento y Dios me hacía ver todas las cosas, qué es lo que se movía, qué es lo que estaba pasando conmigo, pero Dios también me hacía entender que Él estaba conmigo y Él quería que yo le sirviera, que yo me levantara. ¿Y qué te sucedió ahí en esa mina? Bueno, en esa mina me llegaron personas de otras, los propios jefes, pues de otro, a ver quién yo era, por qué tantas cosas. Y ahí llegaron y estuvieron viendo, pues, y me hicieron algunas preguntas,
las cuales el mismo Dios me dio como la sabiduría pues, para responderle a esa gente en ese momento, uno siendo cristiano. Y así como si Dios fue haciendo que ellos se olvidaran de mí, y fue tanto que después que a lo largo de un mes, ya ahí se empecé a hacer como confianza con algunos. Y ellos querían que yo trabajara, que trabajara para ellos, y yo siempre, como allá estaba tal vez el llamado de Dios, me negué. Me negaba no, que yo no quería. Lo que te delató fue la sabiduría y la experiencia que tenías en lo que es el encuentro del oro. ¿Ves? Porque tú tenías una gran experiencia con eso. Eso fue lo que te delató. Ahora, dime, ¿por qué te golpearon cuando tú huiste a esa mina, pues, que casi te mataron? No, me golpearon por un cochano. Un cochano que ni lo vi. Estábamos trabajando, limpiamos un barranco en el cual era una bulla vieja y en esa área, esos barrancos habían echado oro, kilos de oro, pero ya no se trabajaba nadie. Y unos señores nos dieron como las coordenadas, personas ancianas, que ahí había oro. Y nosotros, mineros entusiasmados, empezamos a limpiar y a explorar y eso. Y en uno de esos barrancos empezamos, como dice uno en el mundo, a comer callado. A agarrar oro, poquito, mucho, pero agarramos todos los días agarramos oro. Y empezamos a sonar porque cuando estamos en una mina que es controlada por un sistema, todo el sistema lleva el control de qué tú comes. El sistema se da cuenta de todo. Si tú estás agarrando oro, si tomas, si compras agua, refresco, empanada, todo. Hay un control que es casi imposible que tú agarres oro sin que las personas se den cuenta que tú no estás agarrando oro. Tienes que ser demasiado discreto, para comer callado. Amén. Mira, hermano, y cuéntame la experiencia que tú tenías, porque en aquel lugar tú tenías temor a Dios, tú orabas, tú sabías pues que Dios te estaba llamando y que Él tenía un propósito contigo. Cuéntame cuando tú hablaste con una persona, pues, y esa persona te dijo que el diablo lo tenía en tus manos. Bueno, eso me pasó en un grupo donde estuve. Y siempre montando una guardia, uno de los compañeros, siempre hablábamos de la palabra, pero habíamos muchos y a algunos no les gustaba tal vez que hablaran de la palabra o no se sentían bien, pero siempre algunos compartíamos de la palabra y nos reíamos y echábamos bromas y recuerdo una vez que en uno de esos turnos vamos hacia un comedor y yo dije, ¿quién vive? Y uno dijo, Cristo vive, y otros, amén, varón. Y otros dijeron, varón, pero tú sí hablas de la palabra, varón. Y aquí varios ya que nos hablan de la palabra con Dios, y ustedes tienen a Dios en la boca, pero tienen el diablo en las manos. Suelten ese diablo, me decían uno de ellos. En ese momento, hermano, cuando Dios habla o cuando Dios te quiere enseñar algo, utiliza a cualquier persona, personas inconversas, personas hasta una piedra. Dios tiene el poder. ¿A qué se refería con el diablo en la mano? Que soltar el armamento y que
buscara de Dios, que si en verdad yo quería buscar de Dios, que soltara el armamento y que buscara de Dios. Y yo en ese momento lo solté el armamento y le dije que muchos de los que estaban ahí también querían buscar de Dios, pero que tal vez el Satanás lo tenía atrapado, que tal vez Satanás lo tenía ahí atrapado y que yo sabía que muchos también estaban como yo y querían seguir, y unos reconocieron en el momento y se abrió como una mínima discusión donde uno decía, pero no, el loco tiene razón, yo también estoy aquí y yo no quisiera estar aquí, tengo mis hijos y estoy aquí, bueno, luchando en una lucha, en una sola causa, pero yo también quisiera irme para mi casa, yo también quisiera vivir una vida tranquila. Y otros decían, bueno, pero que los convenció y eso, pero váyanse, y así surgieron varias cosas ahí, pues. Y después de ese día que hablamos eso, en ese íbamos al comedor, íbamos a comer. Todo cambió ahí dentro del ámbito, todo cambió. Aunque pasamos después bastante tiempo compartiendo juntos, todo era diferente. La amistad creció más y ya no había tanto problema. Era más, nos agarramos como más confianza desde ese día. Y así, bueno, todo fue como pasando el tiempo hasta que Dios permitió que yo saliera. Amén. ¿Y qué tipo de armamento manejabas en aquel lugar, mi hermano? ¿Y cómo fue la experiencia cuando tú te reconciliaste con Jesús de Nazaret? Ahí en ese manejé varios tipos de armamento, pero siempre me gustaba pues agarrar un armamento, un fusil de asalto AK-104. Hay un 103 y el 104 me gustaba más. No sé por qué, pero decían que tiene la punta del cañón triangular y decían que era mejor. Y en realidad no sé si era mejor, pero siempre cuando agarraba un fusil de asalto, 104. ¿Y tu experiencia con Dios cuando empezaste a reconocer pues, que Dios te estaba llamando y empezaste a iniciar pues, en los caminos de Dios? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, empecé a iniciar en los caminos de Dios a temprana edad, como le dije al principio, pero Satanás desvía uno del propósito de Dios. Y llegué aquí, a este municipio, y aquí Dios trató conmigo de diferentes maneras también. Dios te impulsa, cuando Dios quiere que tiene un plan contigo, te pasa por el fuego, como dice la palabra, pero el propósito de Dios se cumple. Amén. Y aquí cuando llegué aquí, sufrí y he sufrido cosas tremendas, pero le doy la gracia a Dios porque ha sido misericordioso, me ha mantenido vivo y estoy aquí sirviéndole para la honra y la gloria de Él. ¿Alguna vez estuviste preso? Sí, estuve preso varias veces. Estuve preso por el Callao, por algo que no le voy a comentar ahora. Y estuve dos veces preso en Sucre por un problema familiar y por otro problema que el gobierno me involucró. Y el expediente que me hicieron, varón, era para que yo no saliera más nunca de ahí. Incluso me lo decían que aquí vas a salir cuando esté viejito con un bastoncito. ¿Cuál era la causa? Me aplicaron robo agravado, agresión, todo lo reflejaron en un expediente, pero en sí no es como una causa. Complicidad con el AMPA, agresión a una líder
me querían explicar extorsión, secuestro, me querían sembrar un armamento, tantas cosas que me pasaron ahí en cuestiones de unos días que el diablo no quería que yo estuviera fuera. Y Dios me libertó. ¿Qué consejo le da a esa juventud que hoy en día tienen como su mentalidad impulsada pues a ser delincuente? ¿Y qué mensaje le da a aquellas personas que tienen un armamento y llevan un sistema y andan usados por el enemigo, pero Dios los está llamando? ¿Qué mensaje le das tú hoy en día de lo que Dios hizo en ti? Bueno, varón, el mensaje que yo le daría a esas personas es que Cristo cambia, Dios transforma al ser humano, y que la Biblia dice que Dios escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. A esas personas que tienen un armamento en sus manos, que a veces no creemos Dios, que no creemos en nadie, y que son despreciados por la familia, por su comunidad, que no pueden asomar las narices ni siquiera a donde nacieron porque han hecho tantas maldades, que Cristo los ama y que quiere salvarlos, que Dios lo que espera es que nosotros procedamos cada día al arrepentimiento, que decidamos apartarnos del mal y hacer lo bueno, y que demos ese paso, pues, que la Biblia en Romanos 12:21 dice que no seas vencidos por lo malo, sino vence el mal con el bien. Y una de las maneras de nosotros vencer el mal es empezar a hacer el bien, empezar a hacer las cosas que a Dios le agrada y apartarnos de todo mal. Y el consejo que le daría es ese, varón, que busquen de Dios, que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, como usted me lo explicaba hace días. Dios nos guarda, nos protege, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, pero el enemigo no tiene misericordia, y si seguimos en las cosas de malas, Satanás lo que quiere es que nuestra vida se vaya sin Cristo, que moramos sin Cristo, y el que muere sin Cristo pierde todo, porque hay un corito que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, pero perder la vida es pérdida tal que no se recobra jamás. Por eso es que nosotros como seres humanos debemos acudir a Cristo, y mientras que Él podamos, para que nuestra vida se salve. Saluda a todas aquellas personas que te están viendo por este medio. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este testimonio les sea de gran edificación a muchas personas, a muchos que andan en la delincuencia, que andan atados por el enemigo, que Cristo puede transformar tu vida, y que Dios te bendiga.